tenemos que tener claridad, porque así como en las cosas, el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra trató siempre de buscar, y lo podemos ver a través de las parábolas, de traer o asociar cosas que ocurrían o se daban en el ámbito natural para que los que le escuchaban, su auditorio, pudiese entender el mensaje que él estaba tratando de enviar. Independientemente que en el asunto de las parábolas, la Biblia dice que muchos no entendían, pero que a los suyos se las podía dar a conocer. Pero hablando de una semilla, usted sabe que una semilla en el ámbito natural necesita un ambiente para crecer. Ella necesita que pueda estar en un lugar donde el aire, el sol, ¿verdad?, la lluvia pueda rociar esa tierra. Asimismo es en el ámbito natural. En la tierra de nuestros corazones, nosotros también necesitamos tener un ambiente para poder desarrollar esa semilla que fue implantada en nuestras vidas. En un ambiente donde nosotros podamos alimentarnos de la palabra, compartir lo que nosotros estamos escudriñando, porque ahora usted tiene un nuevo código de vida que le rige, ¿verdad? Dice que la ley está escrita en nuestros corazones, pero ¿cómo usted puede conocer más del Señor? La Biblia dice que las escrituras dan testimonio de Él. Entonces usted tiene que inquirir, usted tiene que indagar. Usted no se puede quedar en que lo que otro le lee. Es un mal que está afectando a esta generación. Hay gente que se atreve a discutir la palabra por lo que oyó que alguien dijo, pero lo leíste, lo escudriñaste, escarbaste, ¿qué es lo que realmente quería decir? Porque hay gente que fuerza los textos, pero entonces nosotros tenemos que tener esa voluntad de inquirir, de no quedarnos solo con lo que otro nos leyó, sino que nosotros también leerlo. Ese ambiente donde nosotros podamos gozar no solamente de esa comunión íntima con Dios, aprender esa, cómo es esa intimidad con Dios, pero también tener y gozar de esa comunión con mis hermanos, con los otros miembros del cuerpo que también son salvos, ¿verdad? Es en el lugar o en el ambiente donde usted empieza. Por eso yo no creo, escuche algo, yo creo en las redes, creo que toda la tecnología ha sido dada para que nosotros podamos llegar a lugares donde nosotros tal vez nunca pensamos que habíamos llegado, que este asunto del COVID nos movió a otro ciclo, a otra temporada, para poder penetrar de repente donde usted no llega con sus pies, podamos alcanzar. Pero lo que yo sí tengo certeza es de que la iglesia del Señor no es una iglesia cibernética. La iglesia del Señor es una iglesia que se reúne, que se congrega. Es una iglesia donde los unos con los otros, escuche esto, los unos con los otros nos vamos sacando filo. Es como el hierro con el hierro, dice el proverbista. ¿Qué hace el hierro con el hierro? Dice el proverbista, se saca filo. Que aun cuando de repente yo vengo con un carácter y todas las cosas a mí no me parecen, cuando yo me encuentro con una lija, porque eso siempre encontramos en este caminar, siempre hay alguien que para nosotros es lija, Pastor Rigoberto. Alguien que nosotros decimos, ella no me cae porque ella me trata, pero tú no te estás dando cuenta que el carácter o la firmeza con que esa persona te está tratando, que aunque a ti no te guste, porque te incomoda y porque te estorba, está ayudándote a formar tu carácter en Cristo, tu carácter en la fe. Puede incomodarte, pero es necesario. Es necesario. Entonces se necesita ese congregar, ese ambiente donde también descubro mis talentos y los pongo al ejercicio en la tarea del reino, pero también aprendo. Y no es algo que se aprende porque simplemente son conceptos, sino que veo y me uno por la naturaleza que ahora me ha sido impartida. Esa semilla me enseña cómo realmente es la adoración a Dios. Decía el pastor Rigoberto, ¿cómo adorar a Dios? O sea, yo no adoro, y hay muchos conceptos que hay que erradicar, y ahí vamos a ir poco a poco. Hay que saltar de ese estado de niñez. Hay conceptos que por impronta
¿Y qué es una impronta? Lo primero que yo vi, lo primero que aprendí, o lo primero que me dijeron, o lo primero que me enseñaron. Y hay conceptos de esto que en la buena intención no estaban siendo bien fundamentados. Hay gente que piensa que adorar a Dios es llorar. Hay gente que piensa que si yo lloro aquí y me vengo, hay gente que extraña lo que en un momento conocieron y lo que de repente las iglesias por tradición manejan. Hay gente que extraña un altar. Hermano, cuando usted comprende que usted es el altar, usted sabe que donde usted está, usted puede adorar. Usted empieza a descubrir todas estas cosas y que no tiene que forzar una lágrima, porque usted puede adorar aún cantando, bailando, danzando. Aquí estaban las hermanas danzando. Ellas también estaban unidas al cuerpo, adorando. Usted no empieza a adorar cuando usted entra por la puerta. Usted adora desde que usted tiene conocimiento del día. Usted empieza a dar gracias, ¿sí o no? Usted empieza a adorar a Dios. Y estas cosas te tienen que aprender, porque hay conceptos que mal se aprenden y se quedan con uno. Entonces, todas estas cosas son necesarias en el cuerpo para fortalecer también nuestra fe en Cristo como el firme ancla de nuestra fe. También aprender lo que es la generosidad, porque muchos de nosotros, y esto nadie se lo enseña, esto viene con la vieja naturaleza, el ser egoísta. Y mire de dónde viene la palabra egoísta, de ego, del yo. Eso viene con usted y siempre lo he puesto de ejemplo. Dele a un niño una moneda de 25 y una moneda de 10 centavos y dígale al niño que vaya y ofrende. El niño le va a traer a Dios la más chiquita porque la más grande se queda con él, ¿cierto o no? Sin que usted se lo diga, usted no le va a decir eso, usted le va a decir lleve y ofrende al Señor y Él va a darle la más chica, porque eso viene en esa computadora, en esa naturaleza del viejo hombre, pero es en el cuerpo de Cristo, aquí en el ambiente donde usted aprende a ser generoso, a ser dadivoso y a ser piadoso. Y todos estos ejercicios, amados, son buenos, son necesarios. Nos ayudarán a vencer nuestros propios temores. Y cuando hablamos de las dádivas, temor de que no me va a alcanzar. Y entonces salto a una esfera de fe cuando estoy dispuesta a aprender y entonces digo, pero aun cuando yo doy, me alcanza. Wow, Señor, y siempre lo he dicho, pensamos que no nos va a alcanzar, pero Dios que es fiel, Él siempre hará que te sobre y que te abunde. Ay, no me va a alcanzar para el tanque de gas si yo puedo ofrendar esto. Cuando tú ofrendas, tú te das cuenta que el tanque de gas no solo duró el domingo, duró hasta la semana que seguía y que ya era la quincena. Tremendo. Entonces, en eso uno se ve ejercitado en asuntos y en temas de fe, aún en cosas que parecieran sencillas, hermano, e insignificantes. Créame, y mi hermana Rachel, si me está escuchando, estoy animándola para que empiece a romper sus temores y empiece a congregarse. Y Evelia, mire, cuando yo voy a hacer diligencia a Ciudad Panamá, usted sabe cómo es Ciudad Panamá. Yo oro no solamente para el viaje, para ir y que todo el camino esté despejado y todo el asunto, hasta para tener estacionamiento. Y yo veo la mano de Dios. Yo veo que el Señor procura un estacionamiento. Entonces, para que usted vea que Dios es Dios hasta de las cosas ínfimas, que usted piensa que no, Él tiene cuidado porque Él envía a sus ángeles para que estén allí, que le ministren, que también colaboren en guardar a lo que Él prometió, que Él cuidaría y que Él guardaría a sus hijos. Y por eso es necesario, hermano, todo esto, vencer nuestros temores, nuestras propias batallas. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla. Tal vez la batalla de usted, hermano Montenegro, no sea mi batalla, no sea la batalla de Eduardo, pero todos tenemos una batalla. Pero en la fe, en este ejercitar, aprendemos a vencer nuestras propias batallas y nuestras propias tentaciones. Sí, y nuestras propias tentaciones. ¿Usted cree que a los hijos de Dios no son tentados? ¿Somos tentados? Claro que sí,
pero aprendemos a vencerla. Por eso Pablo apela a que nosotros arribemos a la madurez, para que vivamos la vida de Cristo, como el Padre la diseñó para con nosotros, para poder vivir con sensatez, trabajar en esto, porque de otra manera nos quedaríamos en una condición de inmaduros. Y es que le estoy hablando de cosas que ya yo sé que aquí se hablaron, de inmadurez, porque el inmaduro no es que no sea hijo, es un hijo, pero un hijo en un estado de niñez. Ahora, de repente hay cosas que sonarán duras al oído, pero realmente el sentido no es que te suene duro o que te haga sentir bien o que te haga sentir mal, sino que podamos entender lo que la palabra nos quiere decir. Porque un inmaduro es un cristiano, un creyente, una persona salva, pero su comportamiento es tal cual como un niño. Y les digo algo, no, usted de repente asocia el estado de un creyente inmaduro como si fuese el adolescente o el niño de edad. Y es más, ni siquiera debemos asociarlo con un nuevo creyente. Obviamente el nuevo creyente está en sus primeros pasos, en sus estados de inmadurez. Pero usted puede estar aquí 5, 10, 15, 20 años y todavía mantener un estado de niñez, un estado de inmadurez. Por eso que quiero que usted desprenda de aquí. El que viene nuevo viene como niño recién nacido y obviamente ese es su proceso. Pero podemos engañarnos a nosotros mismos de que ya yo tengo 5 años. No, ya yo tengo 10 años de estar yendo allí y ya yo conozco, ya yo sé. No, no necesariamente, porque puede ser que aquí todavía yo no he producido el cambio, esa transformación para arribar a la madurez y me quedo como un niño, ¿verdad? Hablando y pensando. Recuerdo que Gálatas capítulo 4, versículo 1, lo leemos y lo recordamos porque esto también se dijo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Verdad? Aunque sea señor de todo, el heredero, aunque sea niño y señor de todo, es considerado como un esclavo, como alguien que no gobierna nada, sino que es gobernado porque al esclavo lo gobierna, otro lo gobierna. El esclavo tiene rendida su voluntad a otro. Entonces, así mismo es considerado el que actúa y vive como un niño inmaduro, ¿sí? Y a esto la Biblia, Pablo lo describe como un creyente carnal. Y cuando digo carnal, no se ofenda, porque uno oye de que, no sé, muchas veces este término, Genarina, se utiliza de una manera como despectiva. Tú eres un carnal. No, pero es que el creyente cuando viene es carnal. Todos estamos aquí en la carne, eso se entiende. Pero ¿cómo yo voy a poder arribar a dejar el estado de carnalidad para avanzar a la madurez, que es un creyente espiritual, dejando esas actividades que son de niño? Porque el niño, escuche esto, puede usar el lenguaje, sí, aunque no manifieste la vida que porta. De hecho, usted ve, y yo quiero que usted lo tome como un principio. Pablo dice en 1 Corintios 13, 11 que cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé de lo que era de niño. Cuando nosotros vemos en casa, no sé si les pasa a ustedes, pero yo sí lo viví, no sé si ustedes lo han experimentado. Cuando los niños van creciendo en casa y usted tiene una vida de comunión, los niños quieren imitar lo que nosotros hacemos, aún en nuestras reuniones. Hay niños que quieren ser predicadores, hay niños que quieren orar, hay niños que quieren imponer manos, hay niños que quieren estar predicando y dicen cosas. Yo recuerdo, y de repente marcan cosas. Ellos marcan lo que es mundano de lo que es del Señor. Todas esas cosas lo marcan, porque es lo que ellos están viendo, pero no porque lo entienden.
Ellos solamente están repitiendo lo que ellos están escuchando, pero no pueden juzgar como un maduro. Ellos simplemente están repitiendo. Entonces, cuando nosotros vemos, yo puedo, hermano, gracias. Permiso. Un poquitito de agua es bueno. El niño no tiene entendimiento claro de las cosas y como no lo tiene, no es capaz de juzgar con ese entendimiento. Una de las cosas que escuché mientras estaba, mire, para que usted vea que yo me quedé nutrida, pastor, yo andaba escribiendo, yo les contaba para atrás, que tal vez desde el púlpito ha dejado de predicarse del infierno, porque en los tiempos de antes a todo el mundo se le mandaba para el infierno, ¿cierto, hermano Montenegro? Todo el mundo iba para el infierno, 2 lugares había, o eres cristiano o eres mundano, y el cristiano va para el cielo y el mundano ¿para dónde va? Para el infierno. Esto era así y el niño aprendía eso. Entonces, puede ser que ya no es popular el mensaje hoy, y eso es una verdad. No voy a decir puede ser, es una realidad. No voy a decir la probabilidad de que puede ser, es una realidad. Hoy nosotros vivimos una era donde no se predica del infierno. A nadie, usted no ve ni una iglesia llena en los tiempos allá de cuando había el avivamiento del año Susa y todo. Esa gente tenía miedo ¿de qué? Del infierno. Eran las congregaciones que se llenaban, eran tumultos porque la gente tenía miedo era del infierno. Pero ¿cuáles son las congregaciones que se llenan hoy? No son los que son mandados para el infierno, sino de la gente que quiere oír un mensaje que diga que Dios le va a dar. Es tremendo y eso es lo que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Y puede esta ser la causa realmente de que las personas vivan en un desenfreno, vivan como que si nada malo les va a pasar. Entonces usted empieza a ver dentro del pueblo creyente y no creyente, ¿sí? Empezar a desarrollar un lenguaje que de repente no es acorde con una realidad de una persona madura. Y los medios, yo quiero poner este ejemplo porque es lo que más yo veo que se da en los medios. Todo el mundo envía su saludo del Dios te bendiga. Eso usted lo va a encontrar en todos los posts. Abra un buenos días y ahí te va a mandar el Dios te bendiga. No voy a hablar de eso porque eso es muy amplio. Hablar de bendecir es algo que yo te puedo desear, ¿verdad? Algo bueno, ¿sí? Aunque usted sea un bendecido, ¿verdad? Nosotros entendemos quiénes somos. Nosotros no necesitamos, pero hay gente que sí necesita que cuando lo vea a usted y sabe que usted es un creyente, un cristiano, y más si es pastor, pero dame la bendición, porque sienten que ellos no tienen bendición. Y no es que sienten, probablemente no están viviendo bendecidos, ¿sí? Porque no están en Cristo. El que está en Cristo ya es bendecido. Pero hay una jerga, voy a decir esto, una palabra, un término que veo que se usa mucho, y entonces esto se da mucho en una iglesia infantil. Y es que yo lo que quiero es invitarlo a que usted se meta. Yo sé que usted está estudiando la Biblia en el discipulado, pero que usted pueda entender lo que usted está estudiando y aplicarlo a su vida. Y hay un reto, yo quiero lanzarle un reto a todos los mentores, Lorena, a todos los mentores que tengan la oportunidad de inscribirse en la universidad de Rema. Es una universidad virtual. El pastor Rigoberto, esto es un paréntesis, el pastor Rigoberto estuvo haciendo la promoción todo este tiempo. El 15 de octubre empieza el preuniversitario, es un mes y realmente el año empieza en enero. El año lectivo empieza en enero. A los que fueron al CAM, Milagros, y a los que no han ido, el Lesbia y toda esa gente, estamos viendo
la manera de que usted pueda inscribirse y que no tenga costo. Eso lo estuve hablando con el apóstol. Por lo menos al preuniversitario, usted entre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que necesitan ser desmontadas, demasiadas cosas. Y regreso a lo que estoy hablando, porque estoy avanzando y quiero seguir aquí en el hilo. Usted escucha a mucha gente cuando saluda en el día, una de las cosas que dice, que el Señor te cubra con su sangre preciosa, ¿cierto? Y muchos de ustedes también lo dicen y lo repiten, que el Señor te cubra con su sangre preciosa. Aquí, yo no voy a decir que Bielka, pero aquí hemos hablado de sobra de esto. Pero yo recuerdo una clase del pastor Daniel, una palabra aquí expuesta, que estuvo hablando acerca de la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo, si es que la gente piensa que está hablando de esa sangre preciosa, porque no había otra sangre preciosa antes que esa, ni después que esa. Esa es la sangre preciosa, que el Señor te cubra con la sangre preciosa. La sangre preciosa fue derramada y esa sangre preciosa lavó mis pecados y los quitó. Lavó el pecado y lo quitó. Dice la palabra que se derramó una vez y para siempre. Entonces, la sangre de los machos cabríos, porque siempre hubo sangre después de la caída del Edén, cuando se dijo que sin derramamiento de sangre no se podía limpiar o cubrir el pecado. No hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre. Pero esa otra sangre, ¿cuántos machos cabríos, cuántos corderos, cuántos palominos, cuántos sacrificios, cuánta sangre fue derramada para realmente cubrir? Escuchen lo que le estoy diciendo. Eso era lo que hacía. Cubría. Pero cubría, quita el pecado, lo cubría, pero no lo quitaba. Ahí estaba el pecado, ¿verdad? Pero no lo quitaba. La sangre preciosa no lo cubrió. La sangre preciosa lo quitó. Y usted debe decir gloria a Dios. Para que usted no siga escribiendo en los posts lo que los otros dicen. Porque los otros lo dicen sin entendimiento. Vio que hay que arribar a entender. Porque cuando entendemos, entonces procesamos y entonces podemos con madurez gobernar sobre las cosas. Todo lo que de repente hacía los machos cabríos nunca fue suficiente hasta que realmente la sangre preciosa lo pudo hacer. Amén. Y esto es uno de los ejemplos. Mire, hay muchos ejemplos más. Lo que les quiero llamar la atención es de que usted no se convierta en un niño que repite y que repite, sino que podamos tener sabiduría en lo que nosotros decimos. Usted no le puede, si es una persona que no conoce, aunque sea un creyente, ese, por decir, no tuvo luz en cuanto a eso, pero usted sí ya la tiene. Si tiene la confianza, le puede enseñar, pero si no, usted entiende que esa es la luz que él tiene. Pero usted que sabe, usted no debe repetir eso. ¿Me dejo entender? Y solamente estoy poniendo un ejemplo. Hay muchas otras cosas más. Que mire el salmista. El salmista, otra de las cosas, dice que la sangre te cubra. Pero me imagino que te cubra, está hablando de una forma que se usa mucho, ¿verdad? Como una manera de amuleto que te guarde. ¿Me dejo entender? Más que todo se trata de expresar como algo que te guarda, ¿sí? Que te cura para que te guarde, sí. Pero el salmista conoció la gracia, se le reveló la gracia. David dijo que el que nos guarda no duerme. ¿Usted sabía eso?
El que guarda tu vida no duerme. No duerme. O sea, Él está allí de día y de noche. Ojalá yo pueda llegar al final del mensaje. También dice el salmista, ahí mismo creo que es el Salmo 121, el que no da mi pie al resbaladero. O sea, el Señor no es el que te va a poner una zancadilla, ni va a hacer que tú resbales, o sea, que tú peques o que tú caigas. No, 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 el Señor no. Si yo caigo, porque yo me puedo resbalar, Soraya, yo me puedo resbalar. Yo quiero que usted tenga conciencia de eso, porque ciertamente el Señor limpió mi pecado, pero hay cosas que todavía yo tengo la responsabilidad de trabajar en ella. Si yo caigo, es mi responsabilidad. Fui yo. Yo que me descuidé de la semilla que alguien vino a plantar en mi corazón y que yo no fui capaz de desarraigarla, de poder destruirla, de poder quitarla. No fui capaz de hacerlo. Alguien vino a sembrar una mala semilla. El enemigo de nuestras almas viene a nuestras mentes y empieza a tirar dardos. Y está de usted, que usted pueda decidir si lo acaricia o si los echa fuera. Depende de usted. Usted decide si en la tierra de su corazón usted le da abrigo. Y usted, sin darse cuenta, de una vez que usted lo abriga, sin darse cuenta, usted sabe que eso es malo, pero usted cree que usted puede gobernarlo. Hermano, lo que tú no puedes gobernar en tu fortaleza, te va a gobernar en tu debilidad. Tenlo por clarito. Apenas tú puedes detectar, eso no está bien, eso no es de Dios, desarráigalo, échalo fuera de tu vida. No hay lugar para ti, pero donde tú le des cobija, donde tú le des un lugar en tu corazón, eso va a ir creciendo y cuando menos te des cuenta, estarás resbalando. Todos, yo quiero decirle algo, aquí sin distinción, a todos nos llega, por eso le dije que la vida en comunión nos ayuda a poder vencer aún nuestras tentaciones. Tu tentación de repente, diría Bielka, mi tentación no son los hombres, pero sí me gustan los hombres, no hay otra cosa, entienda eso. Sí, porque hoy hay que tener claro esos conceptos, hay que tenerlo claro. Pero no es algo pero tal vez el de otro sí. Tal vez la tentación de una persona sea la mentira. Hay gente que tú no le tienes que preguntar que mienta y le sale porque le está gobernando. Y lo peor de esos estados, pastor, es que ellos mismos se creen su propia mentira. Entonces la mentira les gobierna y es cuidadoso porque el padre de la mentira es uno solo. Entonces tenemos que tener cuidado. Otros, y vamos a ir más para adelante. Déjenme seguir avanzando. Ustedes no me detengan aquí. Tenemos que ser responsables, hermano. Tenemos que aprender, escuche esta palabra, aprender cómo vivir, porque no es que lo sabemos todo. Nadie se jacte. El que cree que está firme, mire que no caiga, dice el apóstol. Ninguno, no nos jactemos. No es que yo no. Mire, esto no depende ni del nuevo, ni del apóstol, ni de ninguno. Todos tenemos cada día y libramos batalla todos los días. Tenemos que estar atentos, pendientes, pero abiertos a aprender. No es que tú no me puedes enseñar. Todos, Daniel puso algo los otros días, me encantó. Dice que hay momentos donde nos toca, podemos ser maestros, enseñar. Pero todos los días nosotros aprendemos, porque todos los días somos alumnos. Algo siempre aprendemos. Hay algo, después le he hecho un cuento por allá, de algo nuevo que aprendí de la Biblia. ¿Cuántas veces lo había leído y no lo había entendido, pastor? Después se lo he hecho por allá. Entonces tenemos que trabajar en eso, aprender, estar abiertos para poder realmente vivir la vida de Cristo en nosotros. Y esto solamente va a ser posible cuando nosotros determinemos, quiero ir
quiero crecer. Y le voy a decir algo, el crecimiento, la palabra dice que el crecimiento lo da Dios. Si yo tomo la analogía o lo tomo así, cuando Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, para que el crecimiento lo dé Dios. Pero hubieron dos acciones antes del crecimiento. Aunque el crecimiento lo da Dios, hubo alguien que sembró y hubo alguien que regó, ¿sí? Y si usted no está dispuesto a que alguien riegue en su jardín, en su vida, entonces estamos en cosas serias. Porque usted no está dispuesto a negociar su estado infantil. Y es donde yo quiero que usted vaya. Que usted en la fe pueda desear salir de ese estado. Porque un niño en la fe es igual a un creyente carnal. Ya de eso lo hablamos. Un creyente carnal es alguien que no ha sabido gobernar. Y ya le dije, no lo tome de una forma despectiva. Sea abierto en esta mañana, por favor. No ha sabido gobernar sobre los deseos. Y voy a usar el pasaje de Juan, primera de Juan, Samuel, no te dije nada, perdóname, te abandoné. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a usar este pasaje. Una persona carnal no ha sabido gobernar sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Juan. Porque estas cosas no proceden de Dios, sino que son del mundo. Vamos a leer el pasaje. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que estamos en el mundo, ¿verdad? Aunque no somos del mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, al sistema, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire todo lo que hay en el mundo, y no es en el globo terráqueo, en el sistema que es antidios, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero Juan se preocupa de dejar bien explícito y dice, porque esto no provienen del Padre, sino ¿de dónde provienen? Del mundo. ¿Y de dónde nosotros fuimos sacados y desarraigados? De ese mundo, de esa vieja naturaleza, de esa forma de vida que antes llevábamos, pero nuestra mente recuerda. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, estamos hablando de ese sistema realmente que es antidios. Antidios, y que estas cosas como carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, son cosas que en el sistema también operan como semilla y son capaces de poder plantarse en los corazones de muchos de nosotros, y que hay que desarraigarla. Y muchos de nosotros vinimos del mundo, o en nuestra vieja naturaleza estaban plantadas muchas de esas cosas que están aquí en esta computadora, están ahí sembradas, y que hay que desarraigarla, que aunque nosotros sabemos que es del corazón, pero es de lo que está en la mente, para que ya no nos gobiernen. Diga conmigo, para que ya, porque antes me gobernaban, pero para que ya no me gobiernen. Sé que si usted quiere saber cuáles son las obras de la carne, porque usted quiere conocer de la carne, tranquilo, váyase a Gálatas capítulo 5. Sé que Lorena leyó por ahí eso. Vieron que estaba pendiente. Usted lea las obras de la carne, ¿sí? Pero de estos tres aspectos que enfatiza Juan, propios del mundo, capaces de destruir la vida de cualquiera, amados, hay uno que llama mucho mi atención. Y que, ¿por qué me llama mucho la atención? Porque se ha metido silenciosamente, hermano, en lo que es la vida de la iglesia del Señor. La vida de la iglesia, no en la iglesia, porque la iglesia del Señor es perfecta, completa, pero en la vida de los creyentes. Esa es otra cosa. La iglesia del Señor es perfecta, pero en la vida de los creyentes, ahí se ha metido. Y es acerca de la vanagloria de la vida.
La Nueva Traducción Viviente describe la vanagloria de la vida, porque normalmente un creyente dice, no, yo no ando en cosas de la carne porque yo no tomo, yo no fumo, yo no ando en lascivia, yo no soy lujurioso, etcétera, etcétera. Lo puede poner así. Tal vez en los deseos de los ojos más o menos puede decir, no, yo no ando codiciando, yo no, porque son cosas que son visibles. Pero la vanagloria de la vida no es algo que probablemente sea tan visible, pero opera. Y yo recuerdo que hablé aquí acerca de cómo el orgullo puede estar dentro de nuestros corazones como un gusano, hermano. En la Nueva Traducción Viviente lo describe así. En la palabra vanagloria de la vida dice que es como el orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo, el buscar el reconocimiento de lo que yo he logrado. Y es algo que la iglesia tiene que prestar atención. Mire, Satanás vino, dijo Juan 10:10, dijo el Señor, a matar, a destruir, a robar, matar y destruir. Para que nadie avance, para que el propósito de Dios no se cumpla. Hubiese querido detener a Cristo, que se bajase de la cruz, hubiese querido interrumpir todo esto. Pero yo quiero que usted sepa algo. En la Biblia podrá decir muchas cosas lindas que nos ayudan a nosotros y nos consuelan y nos confortan, y todas esas cosas son ciertas. Pero el deseo de Dios es que la vida del Hijo, del que Él mandó a la tierra, sea manifestada y expresada en nuestras vidas. No hay otro deseo de Dios. Cuando esa vida en nosotros puede realmente cobrar sentido y expresarse, todas las demás cosas llegarán a la plenitud en nuestras vidas. Todas las demás cosas, hermano, usted se puede sentir pleno. Yo les voy a decir algo y lo estoy diciendo, yo creo que las cámaras están grabando. Bielka, tengo 57 años, hermano, imagínense, y que eso que me siento, Daniel, yo me siento de 45. Hay una sobrina que me pregunta cuántos años tiene y todos los años le digo 45. 45 es lo que me siento, no estoy mintiendo, porque una cosa es mi edad cumplida y otra cosa es cómo me siento. ¿Cuántos tienen 40 y tantos aquí? Levanten la mano, los 40 y tantos. ¿Y cómo se sienten ustedes? Fuerte, ¿verdad? Yo también me siento fuerte. No hay caso, Francisco, ¿verdad? Así mismo, ¿eh? La edad es solo un número, Dani, es solo un número. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque ese gusanito pequeño se ha metido entre nosotros para detener. Y sin darnos cuenta, lo que de repente las redes o la tecnología ha procurado para poder llegar a tocar otras vidas, se ha convertido como en el escenario donde muchos quieren buscar rating, hermano. Donde muchos quieren ser, mire, que si voy a salir para tal lado, nadie tiene que saber. Yo, hermano, calladito es mejor. Calladito es más bonito, porque calladito le estoy dando la gloria a Dios. Porque no depende de mí. Entonces nosotros pareciese que estoy enviando un mensaje para que la gente sepa y se arrepienta y que vea que Dios prospera y que Dios, hermano, pero también estoy buscando los likes. Los likes que me hacen falta. Y no solamente para un reconocimiento o una honra. Mire que el mundo, el sistema es tan sagaz, pastor. Mire que el diablo lo tiene todo bien orquestado. Que si tú llegas a más de 10,000 suscriptores en tu canal o en tu página, el mismo sistema te manda un cheque. ¿Dónde están los de la tecnología multimedia? ¿Sí o no? YouTube no manda cheque. Instagram mandará cheque, todo eso. Entonces yo tengo que promover esos likes. Por eso están los youtubers, esa gente vive de eso. Ellos viven de eso. La iglesia tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo puedo mantener eso? Entonces, alentando y soplando el mensaje en la vida de los corazones
Y ahí vemos hoy como gente domingo tras domingo va corriendo a buscar una plataforma donde alguien me diga que yo soy un victorioso. Oye, ya Cristo ganó en la cruz. Que yo soy un bendecido, ya el Señor te bendijo. Que yo voy a ser prosperado, ya Él te prosperó. Hermano, tengamos cuidado. Vanagloria de la vida. Pero no lo reconocemos así. ¿Sabe cuál es el engaño? Es que me tienen envidia. Hermano, yo no critico ningún ministerio. La palabra de Dios dice: cada uno trabaje conforme a la medida de fe que te fue dada. Cada uno tiene una medida. Si el Señor te llama, Yolan, a poder pastorear, y tu medida es de 100 personas, si tú trabajas sobre esas 100, amén, tú estás cumpliendo tu medida. Si el Señor te llama, Rigoberto, a trabajar y te ha dado a ti una medida de 1000 personas y tú trabajas sobre tus 1000 personas, amén, porque lo que ella hizo con 100 y tú con 1000, cada uno está cumpliendo con la medida de fe que le fue dada. Usted no envidie a nadie, cada uno tiene una medida. Tremendo. Y uno ve a ese Pablo cuando yo le dije, dice, y yo he trabajado más que todo, pero no yo. Se quitó Pablo, sino la gracia de Dios a través de mí. Oiga, Pablo no estaba buscando like. En los días de Pablo, los filósofos, los que hablaban bonito, hermano, eran la gente con mucha sabiduría humana. De aquí hemos hablado. Estaban de moda. Pero Pablo, aunque para usted le parezca tosco mi lenguaje, pues esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo un tiempo donde el evangelio es totalmente antropocéntrico. Escriba esta palabra, escríbala. Si usted está tomando apunte, antropocéntrico. ¿Y qué significa antropocéntrico? Es un evangelio que busca exaltar al hombre y a sus necesidades, y no a Dios y a su propósito. Al hombre con sus necesidades y no a Dios con su propósito, porque es un evangelio de consumo. Necesito que me den y que me vivan soplando el alma. Esto es triste, hermano. Este evangelio se centra en el ego del hombre, pero el evangelio que es cristocéntrico, se centra en el propósito de Dios. Porque el evangelio trata de eso. Cristo es la buena noticia. Él es el mensaje, Él es el mensajero. ¿Qué quiere Dios con el mensaje y el mensajero? Que nosotros podamos abrigar su vida en nuestros corazones, porque ya nos las dio, para que nosotros aprendamos a vivirla y vivirla a plenitud. Cuando nosotros vivimos a plenitud, la Biblia dice que las cosas se van a añadir. Nosotros no andamos tras las cosas se van a añadir. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo no sé qué ciclo de tu vida, porque todo en esta vida es cíclico. Usted puede estar hoy abajo, hoy le puede faltar, pero mañana usted puede estar arriba. Pero ese estar arriba, cuando usted esté arriba en su buenos momentos, haga provisión, porque mañana usted puede estar abajo. Hoy usted puede empezar en la bodega de un almacén, pero mañana usted puede ser el jefe. Pero tenga cuidado y no se fíe de eso, porque también puede salir de la bodega del almacén. Así, todo en esta vida es cíclico. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros administramos y gobernamos todas las cosas que se nos añaden, porque se nos añaden, ¿sí? Dios, obviamente, Dios quiere prosperarte en todos los aspectos de tu vida, físico, mire, y la prosperidad de Dios no opera de afuera para adentro. Yo no voy a ser feliz ni me voy a sentir pleno porque conseguí, ahora voy a ser feliz. No, porque yo soy feliz, entonces Dios va a hacer.
Yo me acordaba hoy, tremendo, y creo que desde ayer, cuando realmente en los tiempos de antes cantábamos muchos coros, Lorena, ¿verdad? Y nos gozábamos de saber en los pequeños coros cómo nosotros disfrutábamos de las cosas que en Cristo se había logrado, con poca luz. Pero recuerdo el coro que nos hablaba, o sea, ya esas cosas de afuera no nos gobiernan. Y recordado, Alberto, por ahí te puedes acordar tú, ese coro que dice: soy libertado, gloria a Dios, por la palabra libre soy. Estuve atado por el pecado, soy libertado, gloria a Dios. Y podíamos celebrar eso. Celebrábamos eso, de que ya las cosas de afuera no me gobernaban, que lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida era tan nuevo. Y cuántos coros más podíamos exaltar la libertad que hoy podíamos expresar. Hermano, podíamos seguir teniendo deudas, podíamos seguir teniendo situaciones en casa, podíamos seguir teniendo maridos intransigentes, pero la libertad que habíamos conseguido en Cristo no tiene precio, hermano. Y podíamos gozarnos en eso, porque es algo de adentro que después se expresaba afuera. La prosperidad empieza de adentro para afuera y no es algo que viene de afuera para adentro. Nosotros tenemos que gozarnos en el Señor en cuanto a eso. Y créalo, que me preocupa y mucho, porque como creyentes les dije, nosotros tenemos que librar nuestras propias batallas mientras nosotros estemos aquí en la tierra, porque esas batallas, ¿verdad?, tienen que ver con una naturaleza, y es la naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal es el que la Biblia llama el viejo hombre, y ese viejo hombre está viciado. Pero nosotros hemos tenido victoria sobre eso. Después, en otra ocasión, entraremos y nos introduciremos en Romanos 8. Esa vieja naturaleza de corrupción, inclinada al pecado y gobernada en su voluntad por el pecado, ¿verdad? De eso fuimos librados. Pero preocupa que como iglesia no podamos ser luz para exaltar más eso que pensar en la prosperidad solamente, que el hombre quiere como un deseo de los ojos, de la carne, para procurar la vanagloria de la vida. Señor, líbranos de eso, ayúdanos a hacer luz. Mire, una vez tuve una conversación con un pastor, y el pastor me decía que era importante la manifestación. Cuando estaba hablando de manifestación, me refiero a que el poder de Dios se manifieste en milagros. A eso me refiero, en milagros de que hayan sanidades, que sean librados. Todo eso es cierto. El Señor vino, sanó al enfermo, liberó de los espíritus a los endemoniados. Todas estas cosas son ciertas, es verdad. Pero no hay mayor manifestación o milagro cuando uno encuentra una vida transformada. Hermano, y yo recuerdo que le dije a él, y no lo digo como vanagloria, quiero que se me entienda. Y conversando con él le decía, milagro, no hay mayor milagro que ver un hombre de Dios transformado, que ver una mujer de Dios, de que todo lo que ha vivido en esta vida y todo lo que ha pasado, todavía puede estar en pie predicando a Cristo y diciendo que Cristo salva, que Cristo transforma vida, que Cristo trae vida al hombre. Hermano, todo eso es mayor que las cosas. La Biblia nos registra y nos muestra a nosotros. Un solo ejemplo voy a dar, pero hay muchos en la Biblia. 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresó. Todos recibieron manifestación, todos recibieron una obra de milagro gloriosa, pero solo uno regresó. Yo prefiero ser de ese uno, que tal vez no me libró de una lepra física, pero me libró de la lepra del pecado, y que hoy me ha hecho una mujer nueva, una mujer que puede hablar y testificar con autoridad de Dios.
Hermano, no hay mayor milagro en esta tierra que usted pueda hablarle a una persona que antes vivía esclava del pecado y que hoy se levanta y puede decir: ese viejo hombre lo dejo atrás, esa vieja vida se queda atrás. Hoy decido caminar en pos de Cristo y quiero crecer, que todo lo que Él dijo para mí pueda cumplirse. Ese es el mayor milagro, hermano. No hay mayor milagro que ese. Pero estamos buscando lo de afuera. No digamos mentiras, no nos engañemos. Gente corriendo de aquí y de allá para ver la sensación del momento. Hermano, Dios es uno. Y la palabra dice que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Hermano, no hay mayor milagro de ver la transformación en un hombre y en una mujer que antes era, pero ahora son. Y recuerda lo que dijo Pablo: si lo conociste en la carne, hoy no. A mí nadie que me venga a recordar, y que Virga, ¿tú te acuerdas cuando en los carnavales? A mí nadie que me venga a recordar eso, porque hoy yo soy. Y eso es por decir algo, porque tampoco no es que fui desordenada, pero bueno, tampoco no fuimos tan que no hicimos. Sí la hicimos, ¿sí o no, Soraya? Soraya es mi amiguita, por eso yo me atrevo a decir Soraya. Gloria a Dios por eso. Miren lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 6. No os engañéis, versos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Dice la Nueva Traducción Viviente: cosechará muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Recuerde que la carne es esa naturaleza pecaminosa, decía el apóstol Lucas Márquez. La carne es irredenta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En lo de Rema. La carne es irredenta, hay que someterla. Y hay muchas maneras donde la carne se expresa, pero voy a pasarlo. Eso se lo voy a compartir en otra oportunidad si me da tiempo. Por eso es bueno que nosotros podamos tener una mente y una conciencia pura. Es el pasaje famoso de Tito: puro para los puros, ¿verdad? Hay una mente que tiene que ser pura, porque de otra manera tendríamos una mente o una conciencia entenebrecida. Cuando la carne es la que quiere gobernar, entonces se manifiesta. Y mire algo: cuando la carne es la que gobierna, la carne es la que nos guía a los instintos. Pero cuando es el Espíritu es quien a nosotros nos guía. Cuando nosotros decidimos arribar a la madurez y que sea Dios quien gobierne nuestras vidas, porque eso es ir a la madurez. El inmaduro es gobernado por sus sentidos, pero el maduro gobierna. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo estoy madurando en ciertos aspectos? Cuando ya estoy gobernando sobre esto. Cuando la ira no es la que me gobierna, porque si yo era un iracundo o una iracunda que era poquitita, usted sabe esa que hay gente que es bien poquitita, que tú no le puedes decir nada, y en Colón no faltan, en Colón abundan. Entonces hay vecinos que tú no quieres, póngalo allá a la esquina, porque, pero cuando usted ve a esa vecina que cambió, que usted se atrevió o por casualidad se le fue algo allá y le trató con una sonrisa, usted dice: wow, algo está pasando. Averigüe, a lo mejor está escuchando o está siendo sembrada la buena semilla en ese corazón. Entonces cuando uno ve estas cosas, uno dice: la carne está dejando de gobernar. Entonces es el Espíritu que se está sobreponiendo sobre la carne. Yo quiero que usted sepa que esto no es por fuerza propia, pero sí tiene que ejercer la voluntad nuestra. Esto es un asunto del Espíritu, pero Dios siempre va a obrar en nuestra voluntad. Dios es Dios, Dios no se va a imponer. Él quiere mucho para nosotros, pero Él siempre va a esperar que en nuestra voluntad nosotros podamos ir poniendo para Él ir haciendo, para arribar a la madurez, para que nosotros podamos cosechar, porque cuando es el Espíritu el quien gobierna,
¿verdad? Él bloquea todas las cosas que vienen de parte de la carne y empieza entonces a buscar y a procesar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que podemos poner en balanza. Hasta nuestros juicios son puestos en balanza. Mire, nosotros delante de Dios somos puestos en balanza, ¿sí? Y que nuestra medida no sea hallada falta, sino que Dios vea en nosotros un corazón de justicia, justo en todas las cosas, que no nos inclinemos a lo malo, aun cuando nos convenga, porque a veces eso, a veces usted dirá, no, pero es que no es que yo estoy robando, pero no está siendo justo. Entonces pongamos el corazón en balanza, siempre vamos a ser medidos. Eso es lo que es la vida en el Espíritu. Y tenemos que aprender, amados, que para vivir esta vida tenemos que tomar decisiones. Hay que ser determinante. Tenemos que tomar decisiones. Nosotros debemos pedir a Dios el discernimiento del Espíritu, porque tenemos que decidir cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas o de nuestros días aquí en la tierra. ¿Agradando a la carne o agradando las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque si voy a hacer caso omiso a todo lo que yo estoy escuchando hoy, que siempre lo mismo, siempre esto, hermano, es que esta vida, yo creo que fue Giovanna que estuvo hablando de eso, es un asunto de decisión. Nosotros tenemos que decidir qué vida queremos vivir. Dios nos ofrece, ¿verdad?, que vivamos la vida de su Hijo. Si nosotros decidimos quedarnos en el estado infantil y tomando decisiones guiadas por nuestros impulsos, por nuestros sentidos, créalo que nosotros en esa carnalidad que estamos viviendo tendremos como resultado días malos, días dolorosos, porque eso nos va a causar dolor, sí, y difíciles aquí en la tierra, porque eso es lo que va a producir eso. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros vivimos es producto de nuestras decisiones y que no siempre es el diablo. Sí, el diablo en cierto modo porque sembró la semilla y yo en cierto modo porque no la quise arrancar y yo decidí vivir así, y como yo decidí, eso es el resultado de mis decisiones. Pero si decido vivir una vida que agrada a Dios, la vida del Espíritu, obviamente que voy a tener como resultado esa vida abundante, esa vida plena que va a fluir de mí, esa vida eterna en Cristo. Voy a poder gozarme, ¿sí? Voy a poder tener días buenos delante de mí. Ahora, tampoco no es que yo voy a vivir doble vida, que aquí delante de los hermanos vivo una vida y cuando estoy afuera con mis amigos vivo otra vida. Dios ve eso. Ojo, recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, en la medida que sea la vida de Dios, del Espíritu, la que esté gobernando, usted puede entonces decir, estoy caminando en pos del desarrollo. Y esto es aquí no es que lo hayamos alcanzado todo, como dijo Pablo. Aquí es todos los días. Tal vez yo he vencido en este área, pero todavía me toca trabajar en este área. Esto es hasta cuando yo me vaya o hasta cuando Cristo venga. ¿Usted está entendiendo eso? Así que nunca se crea que ya usted está completo. Esto es de todos los días. Porque es bueno entender y creo que Lorena también habló de eso. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Debemos aprender a vivir en armonía, en orden. Dios es un Dios de orden. Donde usted ve desorden en la forma como vive, como hacen las cosas, usted tiene que preguntar realmente si está Dios metido en el asunto. Dios es un Dios de orden, pastor. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios llega, Dios ordena. La vida de madurez, la vida del Espíritu, usted la va a ver cuando las cosas se van ordenando. Él lo mostró. En el Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Él llegó, empezó a ordenar todas las cosas. Dice, lo único que Él podía decir que estaba era el espíritu que se movía sobre la faz. Pero todo lo demás estaba desordenado. Es que cuando Dios llega, las cosas se ordenan. Dígale que está al lado. Cuando Dios llega, todo se ordena. La casa se ordena. Yo puedo haber venido a Cristo con una vida desbaratada. Hay mucha gente, y pasa mucho con las mujeres y también los hombres, de que cuando conocen a Cristo tenían 2 casas o 2 mujeres o
o en el caso de la mujer, era la mujer del marido de la otra. Todas esas cosas pueden pasar cuando uno viene al Señor. Pero cuando el Señor viene a tu vida, todas esas cosas se ordenan. Entonces tú no puedes pretender vivir 15 años, seguir y que viniendo a la congregación, de que yo soy cristiano, y todavía tienes al marido de la otra. O sea, esas cosas hablan de que si es que Cristo, si es que tienes el Espíritu de Dios y todavía estás en esta condición, eso es cuestionable. Pero le toca a Dios. Si eres hija de Dios, todavía estás viviendo en los temas de la carne, y sea Dios propicio a tu vida. ¿Y por qué estas cosas? ¿Por qué necesitamos vivir en orden? Y ya todavía no estoy terminando, pero estoy terminando. Espérenme, ustedes no me oyeron hace mucho tiempo. ¿Cuántos saben eso? Ustedes no me oían. Porque nosotros no sabemos, amados, cuánto tiempo nosotros vamos a estar aquí en la tierra. Vivir en el Espíritu nos abre a la eternidad. Mire esto, nos abre a la eternidad. Vivir en el Espíritu, o sea, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, la vida que Dios nos trajo, esa vida abundante, empieza aquí y continúa a la eternidad. Pero usted no sabe cuántos años aquí en la tierra, porque aquí en la tierra, Pedro dice, somos peregrinos, estamos de paso. Job dice, capítulo 14, versículo 5, que en los días nuestros, Job capítulo 14, versículo 5, están determinados en la tierra. O sea, hay un día para que tú nazcas y un día para que tú te vayas. Job dijo, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El Señor es el que puso el límite. Job lo entendió, aun cuando él podía estar viviendo la angustia. Mire quién lo estaba diciendo, un hombre que estaba experimentando lo peor que se podía experimentar, o que un ser humano cabal podía experimentar. Perdió su familia, todos sus hijos. Tenía nada más a la mujer allí como aguijón. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió todo y perdió su salud física. Un hombre que vivía el lamento todos los días de el gusano que se comía su carne. Eso era la lepra antes. La carne se iba pudriendo, desgarrando y gusanos iban saliendo de tu cuerpo. Era triste cuando en los tiempos de Jesús, hoy día, gloria a Dios, la lepra tiene cura, pero en los días aquellos la lepra no tenía cura. Y era algo terrible. Y él podía entender, capítulo 14 dice, yo sé que los días de los hombres están determinados, porque la mujer, usted sabe cuál era el consejo de la mujer, maldice a Dios y muere. Pero dice, no, de nada sirve que yo haga lo que quiera hacer. Mis días están determinados aquí en la tierra. Hermano, hay gente que de repente usted ve en este tiempo que está tratando de ver cómo preserva su vida, ya sea en cámaras de frío, otros que están tratando de que, entendiendo la convulsión que vive el mundo, que tienen más dinero, a ver si pueden conseguir un lugar en el espacio para vivir allá arriba. Por eso que están indagando para ver si en Marte hay vida, porque no sé qué. Mire, hermano, tú te puedes salir del globo terráqueo, decir, me voy de la tierra, sí, pero tus días no están determinados ni siquiera para vivir fuera de la tierra, ni en el espacio sideral. Cuando Dios llama, Dios llama. Hermano, este es un asunto así como dice, aunque te quites o aunque te pongas. Cuando Dios llama, Dios llama. Y por eso nosotros tenemos que entender que los días que Dios nos permita aquí en la tierra, tenemos que vivirlo con sabiduría, hermano. Tenemos que sacar el mejor de los provechos. Hermano, no estamos aquí simplemente, hermano Daniel, usted ha llegado a la mitad del siglo y yo lo felicito por eso. Al 5º piso y le doy la bienvenida por eso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Pero han sido 50 años y vamos para allá de experiencia. Ahora, como dice el salmista, y ahora sí voy cerrando,
El salmista en el capítulo 90, versículo 12. Porque a nosotros no nos gusta que nos hablen de esto. A nosotros nos gusta, de hecho, nos cuesta, pastor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un sepelio, nos cuesta. Rodrigo, ¿dónde estás? Que tú también nos ayudas. Levanta la mano, Rodrigo. No, nos cuesta cuando vamos a predicar en un sepelio, porque nosotros portamos la vida, pero tenemos que hablar de la vida y de que esta vida aquí en la tierra es transitoria. El salmista en el Salmo 90, el versículo 12, dijo, enséñanos, miren lo que dijo el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista entendía que para poder seguir viviendo sus días, él necesitaba ser enseñado. Pero mire algo, usted no puede contar los días que vienen por delante. Tú no sabes cuántos años más tú vas a vivir delante. Tú sabes cuántos años tú cumpliste atrás, ¿cierto? 50 años, 45. Eso sí yo sé. Pero llega un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que sentarnos. Dice el pastor Rigoberto, vamos rumbo a los 60. Y nosotros poder meditar cómo hemos vivido nuestras vidas. Qué cosas en nuestras vidas han traído tropiezos, aflicción, de espíritu también. Qué cosas hemos podido contar como ganancia en las cosas eternas. El salmista decía, enséñame. Porque cuando tú dices, enséñame, es porque tú estás abierto a aprender. Diga conmigo, abierto a aprender. Y así es que tenemos que estar abiertos. La iglesia del Señor tiene que estar abierta a aprender. Enséñame, Señor, cómo yo puedo vivir la vida de Cristo cada día. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Enséñame cómo dejar las cosas de niño. Enséñame cómo arribar a la madurez. Enséñame cómo gobernar sobre las cosas que todavía me gobiernan, que yo no sé, pero Dios sí sabe. Enséñame. Enséñame. Porque es importante, hermano, el conocimiento, aprender para poder vivir. Y que esto se haga una tarea relevante entre nosotros. Porque cuando nosotros podemos revisar nuestra existencia, como decían antes, podemos mirar cuán miserable o cuán buena ha podido ser nuestras decisiones en la vida. Porque hay gente que ha vivido una vida miserable. Hermano, yo le voy a decir algo a los más jóvenes. Siembre. Y siembre bien. Porque si Dios te permite y tus años de vida es llegar a la vejez, cuando te toque cosechar, vas a cosechar bien. Vas a cosechar en buena vejez. Porque a veces nosotros nos encontramos con personas de edad que uno no entiende lo que están viviendo, pero uno tiene que decir, nunca sembró, por eso no ha cosechado. Es la verdad. Todo en nuestra vida está determinado por siembra y cosecha. Siembre bien, siembre en la vida de otros, siembre en lo suyo, siembre en todo lo que usted pueda sembrar. Sea como el sembrador sembrando la buena semilla. Siembre bien para que coseche bien. ¿Cómo yo puedo aprender a vivir la vida de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros saber? Señor, enséñanos para que podamos ser sabios. Y dice Job 28, 28, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Tremendo. Temer al Señor, pero no un temor de miedo, sino un temor reverente. Este era un tema que tenía yo ahorita que viajé, porque conversaba con mi hija, le dice, pero yo he procurado, sí, tú puedes procurar toda la buena educación, tener todos los cuidados como madre, Miles está creciendo, pero hay algo que tú no puedes dejar,
de un lado. Y es un fundamento en nuestras vidas. Él necesita aprender el temor a Dios. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, estamos construyendo una generación totalmente sin fundamento. Hermano, y esto es lo que nosotros vivimos, una generación anárquica. La generación que hoy está viviendo piensa que la Biblia es anticuada. Piensa que esa versión que nosotros predicamos no es la versión correcta. Piensa que esa versión, tiene que ser actualizada, porque ellos quieren vivir sus vidas a su manera. Esa es la verdad. A su manera. Nuestros jóvenes allá afuera quieren vivir su vida a su manera. Y no hay mejor vida y más segura que vivir una vida con el temor al Señor. Si temes al Señor, puedes entonces alcanzar sabiduría para apartarte del mal con un verdadero entendimiento. Esto es necesario y tenemos que construirlo desde nuestras casas. Esto no se construye ni siquiera viniendo aquí. Este es un asunto desde nuestras casas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hermano, yo antes de cerrar, porque ya traté de cortar. Tenía muchas cosas más. Quiero testificarle verdaderamente que nuestros días están contados. Ayer tuve la oportunidad, y quiero que me preste atención, sé que le dije que se pusieran de pie, de visitar a Laura. Laura ya no está en cuidados intensivos. Laura ya fue pasada a sala. Pero escuchando el testimonio de Laura, y lo voy a compartir porque Laura no va a poder venir por un buen tiempo. Y esperar a que ella venga, bueno, ya cuando ella venga le celebramos. Y ver el cuidado de Dios, hermano, en la vida de ella. Ella traía ese día a su papá, y lo escuché de su propio labio. Mara le había hecho una sopa y ella me dice, aunque sea que nos dejen ver un poquitito, pero pude conversar un rato con ella. Ella traía a su papá a hacer una diligencia y llegó su hermano a la casa y ella le dice al hermano, vente conmigo, y se venía de la carretera para acá. Póngase, yo me imagino que salió por el corredor porque dice que se metió así por las vías del ferrocarril, pero cuando estaba entrando por allí empezó a sentirse mal. Dice que ella empezó a sentir en su cerebro que todo le craqueaba, acá, la cabeza. Y ella se orilló por donde está, por ahí por Cuatro Altos, por el hospital, que dice que bienvenidos, donde está la entrada, creo que es el gimnasio. Ella se orilló y le dice al hermano, pásate adelante para que seas tú que manejes. El hermano no iba a venir, ella venía con su papá. Y dice que en ese momento que el hermano le pregunta, ¿y qué te pasó? Ella dice que ella se pasó atrás, pero después de allí se quedó rígida, ya no se podía mover. Y después de allí perdió el conocimiento. Pero gracias a Dios estaba cerca del hospital, así que pudo ser llevada al hospital, pudo ser asistida. Doy gracias a Dios por su intervención. Es para que usted vea, hermano, nosotros tenemos nuestro día. Hay gente que puede vivir eso. Soraya, puedes contarlo. Pero no era tu día, no era su día. Ahí tiene la cicatriz aquí donde la operaron. No tiene ningún lado que de repente afectado. No sufrió, a veces se le vira el rostro, no sufrió eso. Dice, es como que todo en la computadora se está volviendo a resetear. Porque dice, para caminar es como aprender de nuevo. Dice que tengo que ir 1, 2. Dice, aunque muevo mis pies, porque ella movía los pies en la cama. Dice, una cosa es mover mis pies aquí, otra cosa es cuando tengo que ejercer el ejercicio de caminar. Pero damos gracias a Dios por la vida que el Señor nos permite, por ese milagro. Y ahí nosotros entendemos la soberanía de Dios. No era su tiempo. Simplemente es una circunstancia que llega a nuestras vidas
Y tenemos que ver ahí la providencia divina. Imagínense dónde estaba ella, que si hubiese estado en otro lado hubiera podido ser tarde, pero estaba a la puerta del hospital. Ver la mano de Dios sobre todo allí, ver la mano de Dios y ver el cuidado y que ella se encuentra bien. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Denle un fuerte aplauso. A otros no le acontece así. Nosotros no podemos garantizar mañana, pero sí podemos empezar a trabajar para poder manifestar y ser esa manifestación gloriosa. La gente quiere ver manifestaciones que lo vean en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que caminemos en pos de esa madurez y que no son, hermanos, no son cuestiones de excitamiento, son vidas transformadas. Ese es el mayor milagro. Vidas transformadas. Cuando el endemoniado gadareno lo vieron vestido, la gente no podía creer. Vidas transformadas. Cuando la samaritana fue a hablar, ténganlo por seguro que cuando ella fue a hablar a Decápolis, ella no fue con sus vestidos sensuales, ella fue con algo diferente que ellos tuvieron que creer y dijeron, quédate, le decían al Señor, quédate con nosotros para que le siguiera hablando. Son vidas transformadas. Ese es el mayor milagro de Dios para nuestras vidas. Que podamos ser luz en medio de tanta tiniebla. Ore ahí al Señor. ¿Qué tal si agarra la mano de su hermano que está al lado? Y dígale, Señor, ayúdanos. Enséñanos, Dios, a poder vivir la vida de tu Hijo. Enséñanos a poder ser luz. Enséñanos, Dios, a poder abandonar el estado de niñez en muchas áreas de nuestras vidas, para arribar a la madurez a la cual tú nos has llamado, para poder expresar. Esta tierra está sedienta de poder ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, oramos y pedimos que tu mano poderosa nos sustente, Señor, que podamos ver, Señor, en todo, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, que haya un morir cada día de nosotros en nuestra voluntad para que seas tú. Enséñanos, Dios, que tengamos un espíritu abierto para aprender todo lo que tú quieras enseñarnos, Señor, para poder vivir y disfrutar de la plenitud de nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo y haberse sembrado en esta tierra como el grano de trigo, Dios, para luego ser impartido como semilla en nuestros corazones a través de una nueva naturaleza que sea la que gobierne, Dios, que haya determinación en nuestros corazones para también vivir en el orden que tú nos envías, Dios. Tú lo estableciste y enséñanos, Dios, enséñanos a contar nuestros días para vivir, Señor, con sabiduría todos los días que nos restan aquí en la tierra, como luz y como luminares en este mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermano que está al lado, que en debilidades, que en flaqueza, sin embargo está aquí. Que haya, Dios, un deseo en su voluntad de que seas tú, Señor, el que sea formado en sus vidas cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, el incremento de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, aleluya. No se vayan, amados. Usted sabe que hoy estamos de fiesta. Hoy hay celebración. Hoy hay celebración doble. Felicidades, Pastor Rigo. Felicidades, Pastor Daniel. Hoy también se celebra el Día del Pastor. Así que usted dirá, ¿por qué celebra el Pastor Rigo? Hoy se celebra el Día del Pastor, de aquellos que han dado su vida, ¿verdad?, en el ministerio para colaborar con la edificación del reino. Némesis, ¿quién es que sigue en esta parte? Adoren a Dios.
Consagro las ofrendas antes, ¿sí? Vamos a consagrar las ofrendas. Pero no se vaya. Queremos hacerle un reconocimiento al pastor Daniel en sus 50 años, el hombre más joven de nosotros. Vamos a consagrar las ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. La palabra dice que cada uno trae como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que de lo que usted dispuso en su corazón, yo le quiero pedir que se ponga de pie, que lo levante a Dios, que lo muestre a Dios como la ofrenda grata. Señor, traigo delante de ti, muestre, enseñe, dile: Señor, aquí traigo con alegría, Señor, de lo que tú me has dado. Hoy, Señor, consagro para que tú lo multipliques en la extensión del reino, Padre Santo, aleluya. Y que tú puedas continuar añadiendo a otros, Señor, vida. Y que esa semilla que hoy siembro también cobre vida en muchos otros, para que sean alcanzados, para poder seguir haciendo la obra del ministerio y que tu reino sea conocido hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pasa adelante, y sí le quiero pedir a la iglesia del Señor que no se retire. El martes a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre